Hola, bienvenidos a un nuevo video. Este video tenemos un invitado especial. Tenemos acá al señor José Garrido de No Team, mi querido entrenador. Y bueno, en este video básicamente venimos a hablar de running, tal cual. Yo empecé a entrenar hace poco más de un año y he tenido 2 ciclos maratones. Y en ese mismo proceso hubieron muchos conceptos de running que yo no entendía, que aún sigo sin entender y que mucha gente me ha dicho que no entiende, y por eso queremos crear este video como un tipo de traductor del running. Y para eso, qué mejor que un entrenador certificado para que nos diga qué significan esos conceptos que a veces nos dicen y uno entiende como, bueno, pero realmente cómo te afecta en el entrenamiento. Bueno, gracias Santi primero por la invitación y bueno, la idea es que expliquemos en simple esto que en los libros aparece tan como difícil de entender o de llevar a la práctica, en el fondo. Así que la idea es que expliquemos de menos a más o de simple a complejo, nunca tan complejo, conceptos que puedan practicar todos los días también. Claro, del mismo sentido. O sea, esto no básicamente no es como un libro de teoría, una clase de teoría, sino son como estos conceptos se ven aplicados en el día a día de una persona que practique running específicamente. Exacto. Empecemos. ¿Qué diferencia hay entre actividad física y entrenamiento? Porque sabemos que hay personas que corren, pero realmente el otro punto es entrenar para correr. Hay dos grandes palabras, como mencionaste. La actividad física se refiere a un movimiento sin un objetivo determinado. Lo único que sé es que tengo la motivación para salir a moverme. Ahora, el moverme con estrategia, con un objetivo determinado, con una fecha, se convierte en un entrenamiento. Y se convierte en un proceso que tiene un formato, que tiene una metodología conducente a lograr un objetivo. Entonces, una cosa es que yo corra 30 minutos. Otra cosa es que esos 30 minutos sean parte de la estrategia que yo diseño para conseguir un resultado en un evento, en una fecha específica. Primero sale sin estructura. Ya. En el segundo, en el entrenamiento, salgo con una estructura dada. Ya, perfecto. Y esta estructura dada tiene como objetivo el desarrollo de tus cualidades físicas para la mejora de este formato de funcionamiento que viene a ser el correr con una intención determinada. Ya. Y entonces ahí mismo entra como lo que yo descubrí contigo, que fue el entrenar con un entrenador, por así decirlo, valga la redundancia, y no entrenar, por ejemplo, como yo empecé mi primer ciclo, que era entrenando con ChatGPT, que eso es básicamente, por más estrategia que la IA, la inteligencia artificial te pueda dar, nunca es la de un profesional. Y ahí entramos en el tema de cómo ver cómo es la planificación, las cargas de entrenamiento, ¿qué hay detrás de todo eso? Ahora, primero, la IA no está mal, pero no tiene contexto. Claro. En la programación se habla de que la IA alucina, inventa realidades para hacer posible lo que tú le pidas. Por lo tanto, la IA nunca te dice no es posible hacerlo. Un proceso de entrenamiento tiene características determinadas. Y desde ahí que nosotros hablamos de la sesión de entrenamiento. Claro. Y una sesión de entrenamiento tiene componentes. Primero tiene un factor de calentamiento o el famoso warm-up. Y ese warm-up, en palabras súper simples, es preparo a mi cuerpo, a mis músculos, a mis sistemas energéticos, a mis estructuras, lo preparo para que luego yo lo pueda exigir. Pasa en todos los deportes, en todas las actividades que ustedes quieran hacer. Actividad física es una cosa y el fútbol, y el entrenamiento es otra. Entonces el entrenamiento tiene características. Por lo tanto, tenemos un calentamiento, un warm-up. Ese calentamiento puede tener o no activaciones. Y las activaciones son activaciones de sistemas energéticos. Que es como activar la benzina que voy a usar para desarrollar mi entrenamiento. Es como que salí de mi casa y le voy a echar combustible al auto. Pero el auto, después hay un punto donde tenés que pagar, cerrar la válvula de la benzina, no llegás y arrancar. Y aquí es como algo... que nunca es así, claro, tal cual. De hecho, hay un problema porque los autos modernos, tú lo echas a andar y sales. Exacto. El auto más antiguo... Había que calentarlo. Había que primero calentarlo. Y había un aparatito ahí, se me va a caer todo el carnet, pero se llama chicle. Tú salías, lo echabas a andar y para que empiece a acelerar un poco, tú apretabas un elemento que generaba esa activación. Perfecto. Se huye la temperatura global, que nosotros es
activo, como activo todos los niveles de mis músculos para que la sangre genere un concepto que se llama hiperemia, más a nivel más profundo, sobre todo en los músculos, que aumenta la irrigación sanguínea. Esa irrigación sanguínea genera un efecto de dilatación, como la esponja de la baldosa se humedece y se vuelve un poquito más blanda, menos rígida. Por lo tanto, ahora puedo ir a exigir a este cuerpo. Perfecto. La principal diferencia, entonces diríamos, como de una actividad física y un entrenamiento, es los pasos previos, post, durante que tiene. O sea, realmente es la estrategia. Absolutamente hay una estrategia. Ya. Y cuando hay una estrategia hablamos de entrenamiento. Ya. Ahora, ya terminada la diferenciación entre actividad física y entrenamiento, pasamos a un concepto que hablamos ya mucho más los entrenadores, que es el concepto de carga. Para que se entienda súper fácil, imagina que tienes una mochila, o que todos ustedes tienen una mochila. Cada estímulo que yo aplico es un entrenamiento. Cada entrenamiento es un estímulo. Este estímulo o este entrenamiento, supongamos que viene a ser una piedra pequeña. Tú vas con la mochila y aplicas un entreno y yo te aplico una piedra en la mochila. Y cada entreno de la semana, que van a ser 3, 4, 5, dependiendo de las características de cada sujeto y el objetivo, vamos a ir agregando piedritas. Entonces yo le voy a definir a este concepto de carga o semana de carga, o que el entrenamiento aplica una carga a mi sistema corporal. También hay semanas de descarga, y la semana de descarga es: tomo la mochila y te quito la mochila. Ya. Le digo a tu cuerpo, te puedes empezar a recuperar, y eso son las semanas de descarga o de recovery, donde yo permito que tu cuerpo se recupere. Ahora, ¿qué genera una semana de carga? Genera que tu condición física disminuye, porque te estoy aplicando un peso. Y tú con peso corres un poco más lento. O sea, estoy disminuyendo la condición física en vía exógena. Ya. ¿Por qué la disminuyo? Porque tú vas a estar permanentemente con un estado de fatiga basal, o vas a estar más cansado que cuando no estás cargado. Ya. Y en esa misma línea, entonces, ¿por qué es tan importante como estos ciclos de carga, descarga? Pero al final, como tú le dices, el entrenamiento es acostumbrar al cuerpo a actuar en fatiga. Sí, yo diría, cambiaría un poco la frase, que la magia del entrenamiento es la oscilación entre carga y descarga, que lo que hace es que ajusta la capacidad de mi cuerpo de procesar la fatiga. ¿Cómo se define cuándo son las semanas de carga, cuándo son las descargas? Si ahí hay estructuras un poquito armadas. Ya. Sí. Y eso va dependiendo de la persona. Depende un montón de cosas y de contexto. Pero en general, tú puedes hacer una semana de carga y una de descarga, puedes hacer 2 de carga por una, puedes hacer 3 por una, y puedes hacer un montón de formatos. En estricto rigor, a mí personalmente lo que más me funciona es 2 por una o 3 por una. Está la semana de carga, donde entrenamiento. ¿Y qué diferencia tiene una semana de descarga más allá de, obviamente sabemos que quitar peso? ¿Pero qué significa quitar ese peso? Quitar ese peso significa que la cantidad de entrenamiento disminuye. Ya. Eso es una. La intensidad o la velocidad a la que voy a correr es menor. Entonces ya tengo 2 factores conducentes a que tu cuerpo se recupere. Ya. ¿Y eso no hace que pierda forma física? Hace que mejore tu forma física. Lo que hace que tu forma física disminuya es el aumento como excesivo de la carga. Ya, perfecto. O sea, no porque más entrene significa que más voy a mejorar menos o mejor voy a es rendir. más. Muchas veces menos es más. Hay una tendencia que es como, quiero correr 100 kilómetros por semana. Mucha gente está de acuerdo con eso. Y hay mucha gente que hace 100 kilómetros por semana. Mi punto es que no son los 100 kilómetros los que te hacen mejorar, es la capacidad que tiene tu cuerpo de procesar la carga. Y de recuperarse. Sí, siempre. Y eso depende del contexto, de las horas de sueño, de cómo estás comiendo, de cómo te hidratas, de cuánto estrés tienes, de cómo está tu estado anímico, de dónde vives, de la edad que tienes, del género que tienes, es un montón de cosas. Para entender la carga hay que leer un fenómeno que se llama fenómeno de la supercompensación. Y el otro fenómeno que hay que entender es la teoría de sistemas. Nosotros pertenecemos a un sistema que se llama sistema complejo. Pero es tan complejo que deberíamos hablar en otro video de los sistemas complejos. Así que yo ahora, claro, diría que, o sea, en palabras simples, un sistema complejo es un elemento
que tiene un montón de componentes. Ajá. Y estos componentes interactúan unos con otros y generan compensaciones. Por ejemplo, un ejemplo de sistema simple. Un auto, se pincha una rueda y el auto deja de funcionar. Ajá. Se rompe una bujía y el auto va a dejar de funcionar. A nosotros tenemos una contractura y no dejamos de movernos. Generamos una compensación que nos permite seguir moviéndonos. A menor escala o a menor velocidad, pero seguimos en movimiento siempre. Ajá. Porque nuestro sistema es tan complejo que es capaz de generar compensaciones. Ya, perfecto. Entonces, básicamente, somos una máquina perfecta. Somos una máquina impresionante que no sabemos cómo se utiliza. Cuando no sabemos cómo manejar esas cargas, cuando esa máquina se rompe. Sí, tal cual. Cuando no sabemos entender nuestro contexto, Ujú. agregamos a veces mucha más carga de la que estamos pudiendo tolerar. Ahora, para que ordenemos un poco aquí. Dentro de la carga hay varios otros conceptos que, según tú me comentaste, tus seguidores ya te empezaron a escribir. Entonces tenemos el concepto de carga, que es cuánto estímulo o estrés yo le aplico, cuántas piedritas le echo a la mochila de un sujeto. Ese es Exacto. uno, la carga. Qué tan cargado va a estar. Cantidad de entrenamiento en una semana, por ejemplo. Pero también está el concepto de intensidad. Y la intensidad es qué tan intenso te estoy haciendo correr en este caso, qué tanto peso te estoy haciendo levantar en el caso de las pesas. Y eso es qué tan intenso es la carga. ¿La piedra es más pequeña o es más grande? Ya, entiendo. ¿Sí? Ya. Ahora, hay otro concepto que es el volumen. Ajá. Y el volumen tiene que ver con la cantidad. Ya. ¿Con qué cantidad te voy a estar aplicando a ti, por ejemplo? Entonces, en el concepto de cantidad, vamos a tener, o sea, de volumen o cantidad, vamos a tener el tiempo de entrenamiento es una, o la cantidad de kilómetros es otro parámetro de la medición de la cantidad o del volumen. Ya. Un volumen pequeño son 30 minutos de correr. Exacto. Un volumen importante es que corras 3 horas. Ya. O sea, es una diferencia absoluta que no tiene que ver con la cantidad, estamos hablando de conceptos distintos. Y ahí me quedó una duda. ¿Cuál es la diferencia entre carga y volumen? Es que la carga es el componente de estímulo. Ya, perfecto. El volumen es la cantidad del estímulo. O sea, uno es cuantificable y el otro no, por así decirlo. O sea, es que cómo yo cuantifico el estímulo es con el volumen. Perfecto. Y esa es la cantidad de kilómetros. Kilómetros o tiempo. Ya. Sí. Depende de qué Ahora, quieras. ¿qué intensidad tiene esa carga? Ah, ya. La intensidad es, en estricto rigor, se asocia como a calidad. Ya. No sé si es tan calidad decirte que mientras más rápido corras, tienes más calidad. Depende mucho de tu objetivo. Depende mucho de un montón de cosas. Pero en líneas generales, los velocistas cada vez corren más rápido o deberían correr más rápido y tienen volúmenes menores. Los maratonistas tienen volúmenes mayores y no corren tan rápido en relación a un velocista. Claro, o Pero sea, también es un mito, porque en líneas generales los mejores maratonistas del país son extremadamente rápidos. Para una persona normal. Para por así decirlo. una persona normal, absolutamente rápida, es una locura. Ya, perfecto. Y en ese mismo sentido, últimamente, ahora que el running, por así decirlo, se volvió popular o mucha más gente está entrando, vemos y hablan de las zonas, de que la zona 2, que es la zona 3, que es la zona 4. ¿Qué son las zonas? Y yo ahí te diría, ¿qué zonas? Bueno, Porque hay un montón de zonas. yo he escuchado principalmente las zonas de frecuencia cardíaca. Eso. Bueno, en el estricto rigor tenemos la frecuencia cardíaca, Ajá. tenemos las zonas de velocidad o de pace y Perfecto. también tenemos las zonas de potencia. Dentro de cada una de estas zonas, que son parámetros distintos, ¿sí? Ujú. Tenemos autores que hablan de distintos modelos de zonas. Perfecto. Pero en estricto rigor es desde la frecuencia cardíaca, utilizándola como una medida de gestión o control de los parámetros de entrenamiento, yo voy a dividir en partes el 100% de tu frecuencia cardíaca. Ya. Entonces, mi pregunta siempre es, ¿cómo sabes cuál es tu frecuencia cardíaca máxima? La teoría de la fórmula muy antigua que está bastante como desactualizada 220 es una idea. la fórmula de Carbonen, que es 220 menos la edad para los hombres y Ajá. 226 menos la edad para las mujeres. Claro. Pero en estricto rigor no aplica directamente y lo que uno debería hacer responsablemente es aplicar un test de esfuerzo Ya. y hacer un test de frecuencia cardíaca máxima. Cuando uno conoce cuál es el test, nadie lo quiere hacer. Entonces, la medida nunca es objetiva.
Pero eso pasa. Ahora, dentro de las medidas de la velocidad, ¿Ya? hay test que determinan cuáles son tus velocidades para armar la zona y eso también depende del fisiólogo que lo diga. Hay un montón de fórmulas. Nosotros usamos una referencia entre las fórmulas, o sea, entre el test de 1 minuto y el test de 1K. Hay gente que toma el test de 3K y lo toma 2 veces. Está el de 6K, el de 9K. Hay un montón, el de 20 minutos para derivar el FTP o el segundo umbral. Hay un montón de conceptos. Ya, perfecto. En estricto rigor no hay ni mejor ni peor, sino que es cuál es la metodología de tu entrenador. Perfecto. Simple. ¿Sí? Ahora, Perfecto. cuando se refiere a zona 2, lo que te están queriendo decir es una zona cuyo sistema energético es aeróbico, por lo tanto la benzina se ocupa desde las grasas y los carbohidratos, baja y media intensidad, más o menos 60-70% de tu frecuencia cardíaca máxima. Ya, perfecto. Pero mi pregunta en la frecuencia cardíaca máxima siempre es la misma. Si tú vives en Santiago y vas a entrenar al sur, donde hace mucho más frío, tu frecuencia cardíaca máxima es menor, por lo tanto tu ritmo es mayor, a la misma frecuencia cardíaca. Pero si vas a Río de Janeiro, tu frecuencia cardíaca por vivir allá va a ser mayor, por lo tanto tu ritmo va a ser menor. Claro. Si tú vas a la altura, tu frecuencia cardíaca máxima va a ser mayor, por lo tanto el ritmo es menor, y si estás a nivel del mar es inversamente proporcional. Entonces, es distinto. Por eso yo no lo ocupo la frecuencia cardíaca como concepto principal, la ocupo como secundaria. Ya, perfecto. O sea, las zonas básicamente son... Las zonas en general es un mundo y luego es 3 submundos. Son modelos desde donde tú cuantificas o valoras y diriges el sistema de entrenamiento. Ya, perfecto. O sea, no hay ni una buena ni una mala, es definitivamente... No hay ni mejor ni peor. Cada entrenador tiene una filosofía y un método con el que trabaja. Sí. Y en ese sentido tú hablaste de un test. Y ese test que la frecuencia cardíaca máxima, pero también eso se alinea con algo que se escucha mucho que es el VO2 max. Sí. ¿Qué es el VO2 max? El VO2 max es la cantidad máxima del volumen o de la cantidad de oxígeno que mi sistema respiratorio es capaz de integrar a mi cuerpo. Ya, perfecto. Y aquí pasa cuánto volumen de aire soy capaz de llevar a mis pulmones, cómo mis pulmones procesan este oxígeno, lo incorporan a la sangre y el corazón lo bombea al resto de mis órganos, sistemas, músculos, etc. Perfecto. Y una consulta. Que tu VO2 max sea mayor o menor que el mío significa que de pronto tú tienes peor o mejor rendimiento, o eso simplemente es un parámetro de la persona. Depende del deporte, depende de la genética. Es que depende en el deporte del running, el consumo de oxígeno se asocia a mejor 5K y un mejor 10K, más que a un mejor maratón necesariamente no van alineados. O sea, no porque tengas un consumo de oxígeno del demonio, vas a ser el mejor maratonista del mundo. Ya, al final, no es entonces, el auto, el conductor. Los que me conocen saben que yo tengo una frase que es que no es la flecha, es el indio. O la india. Siempre es el indio, siempre es el indio, siempre eres tú. Y en ese mismo sentido nace un concepto que preguntan mucho, o que se habla mucho del ritmo, el pace. ¿Qué es? El pace es cuánto tiempo te demoras en recorrer la distancia de 1 kilómetro lineal. Perfecto. Eso es. Si corres esta distancia de 1 kilómetro en 6 minutos, se dice que tu pace fue 6 el 1000. Perfecto. En la natación también se ocupa, pero no con 1000, sino que con 100 metros. Perfecto. Eso es el pace, nada más. Ahora, hay estrategias. Y las estrategias son conducentes a cuál es la mejor velocidad que yo puedo ejecutar en determinada distancia, en 5, en 10, en 21 y en 42. Perfecto. Para eso nosotros podemos hacer evaluaciones específicas y pruebas de ritmo para diseñar una estrategia o pacing, que es a qué ritmo voy a definir mi estrategia de carrera. Perfecto. Ahora, las carreras tienen terrenos distintos. Hay carreras absolutamente planas, hay carreras que son como ondulantes, hay carreras que tienen, como Santiago, que tiene 21K prácticamente de falso plano con subidas y otra vez falso plano de bajada. Entonces depende del tipo de terreno también, respecto de la estrategia de pace que yo vaya a definir o que en conjunto definamos para la ejecución de la carrera. O sea, el pace básicamente es el parámetro que mide cuán rápido voy. Exacto. Pero no es algo estático, porque por ahí me nace algo que me dijo una vez amigo, me dijo como,
que yo no vaya al mismo pace durante 10 kilómetros es malo, bueno, yo le dije como, no, depende de la estrategia, porque, Sí. o sea, le dije, ni los mejores maratonistas del mundo, los mejores corredores, a veces son lineales en su Sí, pace. es que tú puedes hacer, bueno, ahí hay estrategias también. Está, la más conocida es el split negativo, que es dividir la carrera en dos partes. Ajá. Entonces la primera parte se define a X porcentaje o a X velocidad, y la segunda parte debería ser progresiva y más rápida que la primera mitad. Ese es el split negativo. La segunda mitad un poco más rápida que el comienzo o la primera mitad. O sea, Se básicamente... definen dos velocidades. Ya, y la velocidad, la segunda velocidad es más rápido que tu tiempo promedio para poder No compensar. necesariamente, no ¿o cómo necesariamente, se no divide? necesariamente, no. Es que ahí te fuiste en otro contexto. Split negativo es, yo defino una velocidad y Ajá. la primera mitad de la carrera la defino a una velocidad y la segunda más rápida. Ah, ya, Eso es algo. Yo puedo hacer una estrategia de una sola velocidad también. ya, perfecto. También está el plan C, que es tienes que improvisar dadas las características y el contexto de lo que estás viviendo el día de la carrera. Ya, perfecto. Si te cayó la comida, no me da mantener el ritmo o aumentar el ritmo. ¿Qué necesito hacer? Necesito bajar el ritmo en esa parte hasta que encuentre un gel, hasta que logre tener un poco la salvación del momento. Claro. Adaptarse a lo que te vayas O enfrentando. un ajuste desde la realidad del momento, sí, tal cual. Ya, perfecto. Y en ese mismo sentido nace otro concepto que es el umbral. ¿Qué es el umbral? Claro, el umbral de nuevo viene un poquito asociado a la fisiología y ahí voy a tratar de explicarlo un poco más simple. Voy a explicar 3-4 conceptos rápidos. Ya, Si nosotros tuviéramos que armar un poco el mundo de aeróbico y anaeróbico, ¿sí? Todo lo aeróbico es de baja y media intensidad. perfecto. Todo el mundo anaeróbico es de media y alta intensidad. El mundo aeróbico, en palabras súper simples, es el punto de la intensidad o de la velocidad a la que corro en donde yo puedo mantener una conversación sin que se corte el flujo del aire. Perfecto. Eso es aeróbico. El anaeróbico es donde la frase se empieza a cortar. Desde ahí en perfecto. adelante. Pero desde ahí el siguiente signo es mi cara cambia de color. Ya, perfecto. Y luego yo ya no quiero conversar con nadie, porque estoy tan concentrado y mi foco está en no caerme, porque voy muy rápido. Otra diferencia de aeróbico y anaeróbico son los sustratos energéticos, la benzina que se ocupa. La benzina del aeróbico es grasas y carbohidratos. Carbohidratos sobre todo, un poquito más complejos. La entrada del mundo anaeróbico son los carbohidratos más simples y otros conceptos como fosfágenos o energías de alta intensidad. Ya, perfecto. Ahora, ¿qué une al mundo aeróbico y anaeróbico? Lo une tal cual como en la casa, una puerta que tiene un umbral. Perfecto. Y el umbral es el paso de un ambiente al siguiente ambiente. Ese se llama umbral anaeróbico, porque paso de mundo aeróbico a anaeróbico. Se le conoce como segundo umbral, MLSS, umbral anaeróbico, etc. Tiene un montón de otros nombres, depende de la literatura. Perfecto. Pero tenemos aeróbico, anaeróbico, y lo que los une es el umbral. Perfecto. O sea, básicamente es la puerta que separa el yo ir a un ritmo donde puedo conversar tranquilamente, puedo decir, no tranquilamente, obviamente hay un esfuerzo, pero puedo decir cierta cantidad de frases consecutivas, Sí, a donde uno de prácticamente decir, oye, no me hables, que estoy concentrado, o que... sí, absolutamente. Yo lo diría un poco más simple como la zona donde yo voy cómodo corriendo, a Exacto. la zona donde me empiezo a incomodar, es el umbral, y es donde yo voy ya más incómodo, en la zona de velocidad o anaeróbico. Ya. Y bueno, espero les haya servido este traductor del running aquí, esta persona que trajimos a José. La versión 1 del traductor, porque de seguro van a aparecer nuevas preguntas. Sí, o sea, si tienen nuevos conceptos y no entendieron algo, déjenlo en los comentarios. Aquí el caballero va a estar espléndidamente y amorosamente respondiendo. Pero nada, básicamente lo que queremos es acercar el mundo del running y estos conceptos súper técnicos a personas que principalmente estén iniciando. Así que nada, espero les haya gustado. José, muchas gracias por haber venido. Y nada, nos vemos en un próximo video. Y eso. Y respeten su proceso, súper importante. Cada uno con su propio proceso. Es lo fundamental. Eso. Un abrazo, cuídense.